Ministerio consideró oportuno crear un comité de expertos relacionados con este tipo de infraestructuras procedentes de los distintos campos que tienen relación con él, la ingeniería, las empresas hidroeléctricas, las confederaciones hidrográficas, etcétera, que integrarán un comité bajo el paraguas de la propia administración, y así sigue siendo hoy, ¿no? Actualmente el comité ha crecido, integrar más de 400 profesionales muy multidisciplinares, como decíamos antes, procedentes de todos los campos relacionados con el sector de las presas y de las órganos de regulación. Y esos 400 profesionales son vocales colaboradores que integran los diversos comités técnicos que abordan actividades de trabajo en función de temáticas que ahora veremos, ¿no? A un nivel directivo, el comité está formado por 30 vocales titulares, que son básicamente los que tienen capacidad de decisión y de voto, y 30 vocales suplentes que delegan el quehacer diario del comité en una comisión delegada, con el secretario general, el vicepresidente y el presidente, ¿no? Y eso funciona básicamente desde 2015, cuando se aprobó una orden ministerial que refunda el comité creado en 1955. El papel que el Comité Español de Grandes Presas ha jugado en la Comisión Internacional de Grandes Presas es bastante relevante, al punto de que los españoles miembros de Spanhol han sido presidentes de la Comisión Internacional, José Lora y Leonel Berga, y 3 integrantes del Comité Español han sido vicepresidentes de la Comisión Internacional. ¿Qué hacemos? Pues primero voy a aclarar qué no hacemos, porque este tema puede dar lugar a muchas confusiones. Spanhol no es una empresa privada, no contrata trabajo y no tiene ningún tipo de ánimo de lucro, y por tanto no realiza los trabajos o las actividades que, por ejemplo, José Antonio o Paz han mencionado antes, que son necesarias abordar por parte de los vocales de empresa. Spanhol es un programa colegiado que está integrado, como digo, por profesionales de las distintas áreas relacionadas con las empresas, que promueve el progreso en la ingeniería de empresas, que trata de divulgar el conocimiento sobre los beneficios que estas empresas tienen y que facilita el intercambio de esos conocimientos entre las 400 personas que lo integran y que abordan, en determinados casos, actividades de formación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues actuamos en comités técnicos, como decía antes, que se dividen por áreas temáticas y que en general son homólogos de los que tiene la Comisión Internacional de Grandes Presas. Existe una dirección ejecutiva que se reúne al menos 6 veces al año en comisión delegada y al menos 4 veces al año en reuniones anuales, y participamos de los órganos ejecutivos de la Comisión Internacional de Grandes Presas, como es la directiva de esa comisión y de la Asamblea General. Los comités técnicos son estos que hay aquí, hay unos 20 comités técnicos divididos por áreas y que integran las personas, los distintos profesionales que tienen interés en participar en esa actividad, en las actividades de ese comité técnico en concreto, previa solicitud, previa candidatura que debe ser aprobada. Existen 2 comités técnicos de los de Spanhol que tienen, digamos, especial interés en una jornada como la de hoy. Uno es el de falsas y pequeñas empresas, que dice Juan Carlos Decea, y que es quien ha promovido esta jornada, como decía, y hay otro que es el comité de titulares, que dice Nuria Jiménez y a la que no. Cualquier persona que tenga interés y ganas de trabajar puede solicitar su inclusión en cualquiera de estos comités técnicos y empezar a participar en sus actividades ordinarias. ¿Cuál es el resultado? Pues también de manera directa a los efectos de la jornada de hoy. El Spanhol es responsable de diversas publicaciones y manifestaciones. Hay que aclararlo, nosotros tratamos de desarrollar publicaciones que contribuyan a la divulgación y al desarrollo de la ingeniería de presas, pero que no aparece en el calendario legislativo, obviamente, y uno que aplica hoy es este, como es el manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas y de pequeñas presas, que redactamos hace unos años en colaboración con las conferencias generales. Hay muchos otros documentos, como son las famosas guías
también realizamos traducciones al español de otras guías y documentos que redacta la Comisión Internacional de Grandes Empresas. Recientemente hemos traducido al español y así lo ha aprobado por la Comisión Internacional de Grandes Empresas la guía del boletín sobre empresas de turismo con Juan Rodillo. Celebramos jornadas técnicas que coorganizamos también por el ingeniero de salud en Transporte y Puertos. Una de ellas sería esta. Algunos ejemplos, son unas 4 al año en total. Celebramos webinars, es decir, eventos técnicos de carácter digital. Y celebramos cada 3 años el Congreso Nacional en lo que llamamos las Jornadas Españolas de Grandes Empresas. Hace un par de años tuvimos el anterior en Barcelona con éxito y en mayo de este año celebraremos las 14 Jornadas Españolas de Empresas, que son el 11 al 14 de mayo, y a todos ustedes a que vengan. El evento se encuentra en un avanzado estado de localización en Palacio de Congresos de Granada, y ese evento, el Congreso Nacional, las llamadas Jornadas Españolas de Grandes Empresas, lo que facilitan es que nos juntemos toda la masa social, gran parte del sector relacionado con las empresas grandes y pequeñas, nos juntemos durante varios días en una ciudad española para abordar las distintas temáticas y para intercambiar conocimientos y opiniones. El evento es de sumo interés, además muy divertido, así que les animo a todos, como decía, a que también tenemos, lógicamente, una participación activa en la Comisión Internacional de Grandes Empresas. Como decía al comienzo, somos el capítulo español de esta comisión y ostentamos la representación española en este importante parlamento nacional, aportando representantes en diferentes técnicos, acudiendo a las reuniones de ICOL y asistiendo y participando en los simposios internacionales. Tanto es así que hace un par de años, hace año y medio, presentamos candidatura para celebrar el Congreso Mundial de Empresas en abril de 2028 a la ciudad de Lanama, y estamos comenzando con la organización de lo que será un evento de carácter global que tendrá lugar en mayo de y hemos realizado actividades de formación en el pasado. Tenemos un máster en seguridad de profesión de grandes empresas que tuvo hasta 8 ediciones, o un MOOC que se llama Massive Online Course, destinados a toda la comunidad latinoamericana en España, una formación digital sobre diseño, locución y seguridad de profesión. Y poco más, doy paso a Nuria Jiménez, directora del Comité de Titulares y directora también de la Facultad de Derivados y nueva actividad. Bueno, este informe, el estudio que hicimos, pues se hizo cuando precisamente el director técnico del Comité de Titulares era el actual subdirector de la Dirección General, Francisco Hijo, y también gracias a la Secretaría Técnica del Comité que nos lo acompaña. Me voy a presentar el resultado de lo que hicimos en el comité. Fue un estudio que, bueno, debido a la representación que tenemos en este comité de titulares de empresa, la Dirección General nos planteó que estudiáramos ese impacto que estaba suponiendo la aprobación de la norma técnica de seguridad en todos los titulares, en exterior, entre titulares públicos y titulares privados. Somos, como ha dicho Carlos, un comité de Spanwell, tenemos 10 años de antigüedad. A diferencia de otros comités, no tenemos comité homólogo en ICOL. Estamos formados por 20 entidades públicas y privadas. Puede participar, puede formar parte de este comité cualquier titular de empresa. El requisito es que sea titular de empresa, no puede formar parte de una empresa consultora, ingeniero libre, tiene que ser titular de empresa. Están representadas 5 confederaciones, la Mancomunidad
Y luego, esta parte, pues como titulares privados, prácticamente todos son empresas dedicadas a aprovechamiento eléctrico. Vemos como Acciona, Repsol, CDP, Naturgy, Endesa, etc. Nuestro trabajo al final se concentra en encuentros, los encuentros técnicos al año, en instalaciones en algunos de los titulares. Aprovechamos que en esa instalación se esté llevando a cabo alguna actuación que sea relevante, que sea de interés, o bien alguna empresa que esté en ejecución. Hacemos esa visita técnica que tiene una parte, digamos, de oficina, ¿no? De poner en común determinados temas que hemos ido planeando desde la anterior reunión, y después hacemos una visita ya propiamente a las instalaciones. La verdad que son visitas interesantes y tenemos una asistencia de más del 80% a estas reuniones, a pesar de que son en toda la geografía española. Como todos los comités, tenemos que cumplir una serie de términos que se establecen en términos de referencia, de realizar estos encuentros compartiendo experiencias. Tenemos que también compartir esa información entre titulares, digamos que nos servimos de apoyo entre uno y otro, definimos estándares, intercambiamos, esto todavía no lo hemos llevado a cabo, está previsto que a lo mejor se hiciera incluso con Portugal, pero es uno de los términos de referencia que tenemos previsto, pero que aún no se ha llevado a cabo, que es la colaboración con otros países, y preparamos fichas, por ejemplo, tipo a este estudio, para una visión global de cuál es la situación del parque de empresas. Además, colaboramos con otros comités, por ejemplo, hemos hecho un estudio para el comité de fundación, para analizar cuál es la situación de la fundación, las deficiencias, las mejoras y el coste de esa fundación para el comité técnico de fundación, y intentamos compartir experiencias de I+D pues, que estamos llevando a cabo y que siempre pues, sirven de ejemplo para copiarlo, digamos, básicamente. El resultado de la encuesta, como digo, ha sido nosotros, el conjunto de grandes empresas, que son 1.230 según el inventario, se ha hecho la encuesta sobre 328, que supone un poco más del cuarto de ese parque de grandes empresas. De ellas, un 56% han sido de titulares públicos y un 43% de titulares privados. La encuesta la realizamos nosotros mismos en el comité y la populamos a través de a todos los titulares, y participaron 7 entidades públicas y 4 entidades privadas. Como digo, se aplica se ha hecho la encuesta sobre aquellas empresas en las que aplica la norma técnica de seguridad, que como saben, pues su ámbito de aplicación son las grandes empresas, tanto de categoría A, B y C, como las pequeñas empresas de categoría A y B. Y de parte total del comité, pues se han centrado en 328 empresas, grandes empresas. En el primer punto, que es clasificación de empresas, viene recogido en la disposición transitoria primera relativa a esa primera que había que hacer con las clasificaciones que ya estaban iniciadas o que estaban tramitadas, y también se recoge en la NTS1, capítulo 2, clasificación de empresas. En este punto, pues ha habido prácticamente tanto los titulares públicos como los privados habíamos hecho el trabajo previo, teníamos casi el 100% de las clasificaciones de empresas tramitadas. Se ve también la diferencia entre los públicos y los privados, porque los privados pues, tienen más porcentaje de empresas de categoría C. Esto supone que cuando hay que revisar la clasificación, los cambios de clasificación afectan más a los titulares privados. En este caso, un 5% frente a un 1% de titularidad pública. La inversión que se supuso, aproximadamente ha sido igual entre los titulares públicos y privados, en torno a 350.000 y 400.000 euros. Después de la norma de técnicas, pues se invirtió, esta cuenta se hizo a principios del año 24, se había invertido ya 150.000 euros en el caso de los públicos y 187.000 euros en el caso de los privados. Pero de cara a los siguientes años, del 24 al 26, pues ya existía una previsión de inversión bastante importante, en torno a 200.000 euros en cada caso. Hay titulares que realizan esta revisión de clasificación dentro de las revisiones de seguridad, de la posibilidad, y otros titulares que lo hacen de una forma independiente. El privado, pues tiene que hacer, como he dicho antes, más revisiones que el titular público por esa diferencia en el tema de clasificación de empresa. Respecto al plan de emergencia, se regula en la NS1, capítulo 3, dedicado al plan de emergencia. En resumen, pues se ve aquí que la administración pública tenía, antes de la aprobación de la norma de técnica de
Seguridad tenía un porcentaje bastante alto de aprobación de planes de emergencia. Esto se debe porque cuando se aprobó el reglamento de seguridad de empresas, pues desde la Dirección General se comentó el que todas las confederaciones principalmente pues, pusieran en marcha, gracias a contratos de la Dirección General, esa elaboración y aprobación de planes de emergencia. En cambio, en el caso de los titulares privados, pues ese inicio en la redacción de estos planes pues, se ha retrasado en el tiempo. Por eso de la diferencia del 80% al 47%. Las que después de la aprobación se han seguido aprobando y ahora mismo pues, también hay revisadas bastantes planes de emergencia por parte de la Dirección General, principalmente de público, respecto a privado. La inversión que se ha puesto, aquí vemos que hay una diferencia importante entre la inversión que ha movilizado el titular público respecto al titular privado. No hay que olvidar que las confederaciones, que son principalmente las que forman parte de este comité, pues al final tienen empresas de gran entidad, tienen empresas que requieren, están quizá menos ligadas en muchos casos a ese aprovechamiento hidroeléctrico, que son empresas más pequeñas y en zonas ligeramente más aisladas, con lo cual esto supone un incremento en todos los costes en el caso de en el plan de emergencia y en su implantación, como veremos a continuación. Hay una diferencia total, la inversión prevista en la administración pública, en la entidad pública, es de unos 3 millones de euros, frente a la inversión privada, que es de 1.400.000, entre la que se ha realizado y la prevista. Tenemos una necesidad de revisar precisamente esos planes de emergencia porque se aprobaron hace más tiempo que los que han ido tramitando las entidades privadas. Por eso esta diferencia de actualización entre el 70% y el 32%. En cuanto a la implantación, hemos visto que la norma técnica nos da un plazo de implantación de 4 años desde su aprobación. Aquí hay que tener en cuenta, primero, que ya se habían implantado muchos de los planes de emergencia de las entidades públicas, precisamente debido a que ya estaban aprobados esos planes de emergencia. Teníamos aprobados 63, desde que se aprobó la norma técnica de seguridad, pues se han aprobado 6, y sí que hay previsto también un número elevado de 72 que todavía no se han llegado a implantar y que se preveían implantar antes del año 2026. Se puede apreciar aquí una diferencia importante en cuanto al coste que tenía antiguamente la implantación de estos planes de emergencia respecto al que tiene el que tenemos ahora previsto para antes del 2026. Si vemos y comparamos la primera columna de 63 planes de implantaciones, pues supone casi 30 millones de euros, cuando ahora hemos estimado en las administraciones públicas que la implantación de 72, pues el coste estimado son de 18.000. Lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que ha evolucionado pues, todo el tema de comunicaciones, más fácil asegurar esa comunicación y mucho de estos espacios aislados. Ya las sirenas pues son sirenas electrónicas, también menos costosas que las antiguas sirenas automáticas. Se permite también una sala de emergencia, en algunos casos se puede sustituir por maletines. En fin, en general pues se ha ido a una disminución de esos costes iniciales que había de implantación. El coste promedio sigue siendo más elevado, como he dicho antes, en los titulares públicos. Se ve como en un principio pues, llegábamos incluso a 450.000 euros por implantación, hasta unos 250.000. En cambio, la titularidad privada, pues los costes son de 300 a 140.000 euros. Yo creo que ahora el número más real, salvo que sea una empresa que esté muy próxima a una recuperación, estaría en torno a esos 250.000 euros y ya en el caso de que sea una empresa aislada, pues está en torno a esos 140.000 euros por implantación. Respecto a la norma de explotación, se regula en la norma técnica de seguridad 3, la sección sexta de la norma de explotación. Aquí vemos que es muy similar bueno, tanto las entidades públicas como las privadas han acometido prácticamente, o tienen previsto acometer el 100% de la redacción de normas de explotación. Nos queda 60% en el caso de la administración pública, que están en tramitación o en revisión, pendiente de aprobación, y en el caso de las entidades privadas, pues está más próxima a esa aprobación total, que solo queda un 14%. Respecto a la actualización, la administración ha tenido que revisar un 46%, esto también se debe a que esta norma de explotación se inició su redacción y se aprobaron también a principios del año 2000, con lo cual es necesaria más revisión por parte de las entidades
prevista, pues también baja el coste. Una vez que ya se tiene redactada una norma de explotación, el coste de esa actualización es mucho más inferior que a la primera redacción de la norma de explotación. Bueno, vemos también en el anterior que las necesidades al final de inversión en el caso de las entidades públicas son mucho mayores que en el caso de las entidades privadas, que al final pues, las entidades de nuestra empresa requieren de esa inversión superior. En cuanto a las revisiones de seguridad, en la revisión de seguridad, antes de la norma de explotación, ya teníamos casi el 60% de las revisiones en las titulares públicos, respecto a un 19% en los titulares privados. Después se prevé pues, un ligero incremento de la aprobación y tramitación en el caso de titulares privados respecto a los públicos por ese aquí la inversión promedio por empresa sigue siendo el doble en la empresa pública respecto a la empresa privada. De hecho, la inversión prevista hasta el año 2026, junto con la que se ha realizado de la aprobación de la norma técnica de seguridad, supone casi 8 millones de euros en el caso de las públicas y 3,5 millones en el caso de las entidades privadas. La validación de este documento es superior por parte de la Dirección General en el caso de las entidades públicas, con un 33% frente a un 1% solo de las entidades privadas. Respecto a los informes de comportamiento, que es otra de las obligaciones que han visto que tienen los titulares de empresa, los informes de comportamiento son informes que son mucho más fáciles de ejecutar, los puede ejecutar, los puede redactar incluso se ejecutan en muchos casos por el propio titular de la empresa, con lo cual vemos que hay un cumplimiento mayor en el caso de los documentos anteriores de revisión de norma de explotación y respecto a la validación de estos documentos, hemos visto también que depende del titular hay mucha diferencia y no se puede establecer un criterio. Pero al final, bueno, estábamos antes en torno a un 94-93% y se prevé pues, que esos informes de comportamiento sean validados en el 100%. Los medios con los que se redactan en la administración pública mayormente con personal propio, mientras que en los titulares privados se tiende más a esa subcontratación a través de una empresa externa. Muchas veces estos informes de comportamiento, por ejemplo las confederaciones, como en la confederación de Guadalquivir, se meten dentro de otros contratos que normalmente es el contrato de mantenimiento de empresas que ya tenemos finalizado y dentro de ese contrato pues metemos parte de estos informes de comportamiento y algunos documentos adicionales como revisión de norma de explotación, revisión de planes de agencia, etc. En cuanto a otros datos que pueden ser interesantes, podemos analizar el coste anual de la gestión de esta documentación respecto a las normas técnicas de seguridad antes de la aprobación, que ha subido considerablemente en ambos casos, pero principalmente en la entidad pública, puesto que antes de la aprobación anualmente se venía a gastar 1.400.000 euros en el conjunto de las entidades públicas, cuando después de la aprobación se prevé un incremento casi de 4 veces, o sea, 5.600.000 euros. En el caso de las entidades privadas, también se ha visto que ha supuesto un incremento de coste, pero en este caso un incremento menor de solo 2,5 veces esa inversión que venían haciendo antes de la aprobación de la norma técnica de seguridad. El número de contratos en ambos casos han aumentado ligeramente. Respecto al coste anual de mantenimiento, pues también se ha visto en la administración pública se ha incrementado y en la parte de titulares privados más o menos se ha mantenido igual. Este incremento viene también tanto de la existencia de normas técnicas de seguridad como la propia subida de precios, que al final progresivamente hemos ido viendo cómo ya cada vez necesitamos más personal en las empresas, en el caso de la titularidad pública, porque se van jubilando mucho personal y también pues, va subiendo el precio de todos los medios materiales y mano de obra. Respecto a las personas que están dedicadas a la seguridad de empresa, pues vemos que antes de la aprobación de la empresa y prácticamente cuando se han aprobado ahora, pues tenemos como un director un 0,20, significa que cada director de explotación dirige 5 empresas, con lo cual es una participación de un 0,20 en la seguridad de cada una de ellas. La previsión, el objetivo
conseguir el objetivo de que se alcance el 0,33. En el caso de la empresa de titulares privados, prácticamente la influencia no ha tenido influencia la aprobación de las normas técnicas, porque lo que maneja en torno a una persona, un director de explotación por cada 5 presas. Es verdad que las empresas privadas funcionan de una forma distinta, por lo que hemos estado viendo. En muchos casos se separa la seguridad de presa, hay un departamento específico para la seguridad de presa y el director de explotación solo se dedica a lo que es la explotación, sin recoger esa parte de seguridad de presa. En cambio, en la administración pública se tiende a que el director de explotación haga todas las funciones, incluidas los documentos de seguridad de presa, independientemente de que exista un área de seguridad de presa que dé apoyo y soporte a todos los directores de explotación. Pero realmente el responsable último es ese director. En general, bueno, pues, se puede decir que la norma técnica de seguridad sí que ha supuesto un incremento ligero de esa necesidad de personal. En los costes medios de reacción de informe, bueno, pues es muy parecido tanto en los informes de comportamiento como en los planes de emergencia. Hemos estimado que el coste medio en el primer caso es de aproximadamente 10.000 euros y en el segundo caso en torno a 28.300 euros. Hay más diferencia, como también hemos visto antes, en el coste de las revisiones de seguridad, que van desde los 44.000 euros en el caso de los titulares públicos a los 26.000 euros en el caso de los titulares privados. Cuando se han analizado con toda la actualización de documentos las necesidades que tenía la empresa y las acciones que era necesario llevar a cabo, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que la administración pública se tenía que poner en marcha distintas actuaciones prácticamente en todas las áreas de la empresa, tanto en aliviaderos, desagüe de fondo como en la actualización de la explotación, etcétera. Y en cambio, bueno, pues la parte privada, digamos, donde más actuaciones ha dejado ha sido precisamente los desagües de fondo y el aliviadero. Esto pues, se vuelve a deber también a que el parque presístico de las confederaciones pues, tiene al final muchas más necesidades en cuanto a elementos electromecánicos. También se han actualizado los estudios hidrológicos que hacen que sea necesario adaptar los órganos de desagüe y los aliviaderos a las nuevas necesidades para la seguridad hidrológica. Como conclusión, bueno, pues el 27% en esta encuesta se representa el 27%. En las propuestas de clasificación están muy avanzadas, casi al 100% de todas las presas están clasificadas. Los titulares privados tienen una empresa de categoría C. Los costes en este caso de clasificación son similares. En los planes de emergencia, los titulares públicos tienen más planes de emergencia aprobados e implantados y tienen previsión de seguir actualizando e implantando esos planes de emergencia. En cuanto a las normas de explotación, los privados tienen más normas de explotación aprobadas y los públicos tienen más avanzados sus trabajos de actualización. La revisión de seguridad, pues se ha realizado un 30% de revisiones de seguridad en estos 3 años desde que se aprobaron las normas técnicas de seguridad y queda todavía mucho trabajo que hacer hasta cumplir el uso de los primeros 5 años. En los informes de comportamiento, los titulares privados tienden a subcontratar más este servicio y se están haciendo también un contrato asociado a la explotación. Respecto a la documentación de la seguridad de presa, claramente la inversión ha aumentado en ambos tipos de titulares. La necesidad de recursos todavía no se ha visto reflejada en los precios que tienen cada titulares. El mantenimiento sigue siendo prácticamente el mismo, ya digo, con ligero aumento debido a la evolución de los precios. Y las grandes inversiones que los titulares públicos tienen prevista mayor inversión en infraestructura. Y el número de intervenciones es 4 veces inferior que en el caso de los titulares privados. A mí me he permitido hacer como un resumen de, bueno, yo creo que las factores que hay que tener en cuenta cuando se afronta la seguridad de presa respecto a un pequeño titular. Yo creo que hay que tener en cuenta primero que, claro, las entidades públicas en general y los privados en este caso, empresas de aprovechamiento hidroeléctrico, juegan con la ventaja de la economía de escala. Eso es fundamental cuando un pequeño titular se enfrenta a la seguridad de presa, pues prácticamente solo tiene una infraestructura en la que repartir muchos de esos costos. También es muy diferente el conocimiento de la presa, ese paso inicio a la puesta al día de la documentación de seguridad necesita en muchos casos disponer de un documento técnico, un archivo técnico, perdón, el documento de etiqueta, informes técnicos, estudios específicos, que eso en el caso de entidades que ya tienen esa experiencia en seguridad de presa normalmente se dispone de esa información.
clasificación de la empresa C, que son las habituales de pequeños titulares, puede ser incluso tener más costes que una clasificación A o B, puesto que lo que hay que justificar mejor que realmente una empresa C, una empresa directamente que se propone sin ningún estudio que lo tenga que justificar. Los costes de implantación de todas las medidas de seguridad va a depender mucho, como se ha visto, del tipo de empresa, sea B o C, por las distintas exigencias que tienen las propias normas. Va a depender mucho de la tipología de cada empresa y de su ubicación respecto a la población o infraestructuras que sean relevantes. También va a depender mucho del mantenimiento que se haya ido realizando. No es lo mismo una empresa que nunca ha tenido ninguna estación de mantenimiento que una empresa que haya tenido, como ha dicho la directora al principio de la jornada, algún mantenimiento, porque al final son infraestructuras agradecidas. Y también esos costes están directamente relacionados con la necesidad de contratar personal externo para esa explotación, o si ya la propia entidad o el propio titular dispone de personal que pueda hacerse cargo a la vez que hace otras labores pues de mantener y explotar la empresa. Bueno, esto es un resumen de todos los costes que he ido más o menos mostrando y adaptado al tema de pequeños titulares. En el caso de la actualización del archivo técnico, bueno, es una inversión inicial que va de 1.000 a 5.000 euros, la clasificación de 5.000 a 10.000 euros, también tiene esa inversión inicial, la norma de explotación primera es de 15.000 a 20.000 euros, también pues, es una inversión inicial. En todos los casos, todo esto bueno, son obligatorios, salvo el plan de emergencia y el PITE con la implantación de palabras de implantación, que no son obligatorios para el caso de las empresas C. No les señalan la tabla, pero bueno, es un coste que solo tienen los titulares de empresa A y B. La estimación, la redacción del plan de emergencia de 10 a 20.000 euros, la redacción del proyecto de implantación de 5.000 a 10.000 euros y las obras de implantación pues, pueden ir de 50.000 a 280.000 euros. Los informes de comportamiento anuales, las periodicidades distintas según sea A, B o C, van de 1, 2 o 3 años y vienen a tener un coste de 3.000 a 5.000 euros. El mantenimiento va a depender mucho de la necesidad de contratar personal externo y puede variar, por tanto, entre 10.000 o 50.000 o 200.000 euros. El director de explotación igualmente va a variar en función de si un director de explotación solo y exclusivamente para esa empresa, o bien se puede compartir entre más empresas, o bien ya dependerá del tipo de perfil, pues también puede variar entre 10.000 o 75.000 euros. Ambas necesidades son continuas, no son para momentos puntuales. La primera revisión pues, puede estar entre 20.000 o 25.000 euros y la revisión siguiente entre 4.000 y 6.000 euros. Ahí hay un fallo porque la periodicidad en este caso es para la empresa de A 5 años, B 10 años y C 15 años. Y después siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer una actualización continua de todas las normas de explotación, planes de emergencia y clasificación en el caso de que se hace, que puede tener un coste adicional de 0, si no es necesario en ese año, a 1.000 euros. ¿Vale? Creo que una planificación adecuada, si afrontamos una empresa donde no tengamos ninguno de estos documentos ni ninguna de estas seguridad, nada de seguridad de esa puesta en marcha, podría ser por hacer un contrato inicial de consultoría que recogiera la clasificación de la empresa, la redacción de norma de explotación, la redacción de plan de emergencia y proyectos de implantación y en muchos casos la actualización del archivo técnico que seguramente pues, sea necesaria. Esto, bueno, pues sumando al final, al unir la redacción de varios documentos, hace que el importe total disminuya. En vez de hacerlo de forma independiente y incluso pérdida de tiempo. Entonces, bueno, pues una valoración entre 35.000 y 65.000 euros, esto lo he hecho en base a nuestra experiencia, porque también contratamos independientemente y, bueno, y adecuándolo a empresas de menor entidad. Habría que hacer un contrato independiente, en este caso de obras, que es para la implantación del plan de emergencia, que puede ya depender de la ubicación de la empresa y la tipología, etcétera, de las acciones que tenga agua abajo, que puede ir de 50.000 a 280.000 euros. Y por último, bueno, por último no, lo siguiente sería tener un contrato continuo que recogiera esa contratación de un director de explotación, el mantenimiento de la empresa, tanto preventivo como correctivo, el informe de comportamiento, que es anual,
la revisión de esa clasificación, si es C, y la actualización de los documentos, y también hay que tener en cuenta los simulacros de plan de emergencia. Una vez que se implanta, hay que hacer periódicamente unos simulacros. Entonces, debería recogerse en un contrato pues todo este conjunto de actuaciones. Y por último, y de forma independiente, pues la revisión de seguridad de empresas, que ya tiene una periodicidad de 5, 10 o 15 años, que podría ser un contrato independiente, y ahí también busca el importe aproximado de esa primera revisión y de las revisiones siguientes. Vale. Nada, muchas gracias. Asesoramiento sobre empresas o cómo obtener ese apoyo técnico que hace falta en empresas consultoras de ingeniería para todas estas actividades. Muchas gracias a la Dirección General del Agua, al Ministerio y a Espacio por invitar a la ingeniería como plataforma de las escuelas de ingeniería a presentar nuestra experiencia y la labor que podemos desempeñar en este contexto tan importante como hablábamos con la infraestructura pública como es la seguridad de empresas. Ya había dicho un poquito ahí antes de empezar que venía para el acelerador, tenemos un mal de tiempo, así que intentaré ser ágil y conciso. Los mensajes de partido. Este es el vídeo que tenemos preparado. Primero voy a presentar esa actividad para conocer cuál es el papel de escuela de agricultura, hacer un breve resumen del apoyo que pueden prestar las empresas de ingeniería adoptado a estos titulares no estatales y enfocado en particular en las actividades de nivel municipal, de organismos locales, y contar 5 ejemplos de casos de éxito, de proyectos ya realizados por diferentes empresas asociadas a la ingeniería, que pueden servir para ilustrar cuáles son la participación que podemos tener en las diferentes áreas. Primero, ¿qué es Tecniveria? ¿No? Pues Tecniveria es la Asociación Española de las Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos. Es la asociación cabecera del sector. Ahí pueden ver algunas de las grandes cifras que representa Tecniveria. Actualmente tiene 95 empresas asociadas de todos los tamaños, desde las grandes empresas del sector, como empresas de tamaño más pequeño, más especializadas, en total en todas de tamaño profesional. Representamos el 67% de la facturación del sector, y un dato que yo creo que es muy importante destacar es que el promedio de las empresas asociadas es un 70% de negocio internacional. Eso da una idea del potencial exportador que tiene nuestro país y la competitividad de nuestros centros de ingeniería para realizar trabajos por todo el mundo. Tecniveria como plataforma es miembro de federaciones internacionales varias con empresas del sector de ingeniería, y hace labores con la gestión de todos los colectivos de sector. ¿Cuál es el grado de operación de los sectores en los que está involucrada Tecniveria? Pues podemos grabar. Tecnológicas, además del sector eléctrico y digital, que estaría más para esta presentación, pues pueden ver que las empresas de Tecniveria pues trabajan en la industria del transporte, en el sector inmobiliario, industrial, energético, sanitario, deportivo de radio. Este es el listado completo de empresas integrantes de Tecniveria. Entonces, contado una vez que es Tecniveria, ¿cuál es la labor que podemos tener las empresas de ingeniería para este contexto de seguridad de las empresas? Paso muy por encima de esta diapositiva, porque ya es algo de lo que ya han hablado en detalle compañeros en presentaciones anteriores. Simplemente quiero destacar que lo realmente importante que la evaluación de la seguridad de la empresa, porque ahí existe esta doble clasificación entre características geométricas y nivel de riesgo potencial, es el nivel de riesgo. Da igual que una empresa sea grande, sea pequeña, tenga más activa, tenga menos, lo que realmente importante desde el punto de vista de la seguridad es qué implicaciones puede tener como mal funcionamiento una pista. A veces hay empresas que a lo mejor son de menor tamaño, están menos estudiadas, están menos actualizadas, pero que sin embargo pueden tener consecuencias desastrosas en caso de mal. Ya se ha hablado de cuál es la distribución
organizados, pues es algo que incluso las empresas de ingeniería estamos sufriendo a día de hoy, cuanto más no lo van a sufrir las empresas total, personal especializado, que factura también para el idioma, a lo que se une, pues, estas presas de un tamaño superior, por desgracia, nos llegan casos realizados con los trabajos que deberían haber sido superiores para hacer la documentación técnica original del proyecto ejecutivo, de sus análisis, los sistemas de medición, de escultura, están los métodos masivos, los perfectas, claros, pues eso está digo, pues son para que también a todo, pues no existe presupuestarios, presupuestarias para poder hacer las labores. ¿Cuál es la labor de las ingenierías? Pues integrar y transversal. Las empresas de ingeniería y consultoría estamos centradas desde la concepción de un nuevo proyecto de empresa, colaboración a los clientes, asesoramiento y extensión de la organización, labores de supervisión, control de las labores ordinarias, que debería ser una elaboración de proyectos, estudios específicos que permitan hacer las tareas de preparación que son beneficios de una manera y evidentemente pues también la utilización hacer todos los estudios que sean necesarios para la labor. ¿Cuáles son los apoyos que podemos prestar? Bueno, pues, como primer paso, y antes de todo el listado de actividades instantes, voy a hacer mención a un asesoramiento con los planetas. Precisamente puede haber casos, seguro que hay casos, en los que no esté muy claro por parte de entidades locales qué es lo que hay que hacer, y desde el lado de las empresas de ingeniería podemos asesorar para aflorar y para dar visibilidad cuáles son estas necesidades. De manera que se ponga sobre la mesa cuáles son las necesidades presupuestarias y se puede hacer la lista y poner en marcha sus prestaciones. Es una labor que a día de hoy, desde el Estado, de la Dirección General del Agua, a través de las confederaciones, se está haciendo para las áreas de titularidad estatal una metodología privada, una metodología cuáles son las necesidades de las presas, el normativo, de gobernanza, de ese escenario de cambio climático que estamos sometidos con una producción extremos y estamos jerarquizando y poniendo sobre el papel qué medidas tenemos que hacer en las presas para mantener la posibilidad de poder hacer titularidad. A partir de aquí, pues todas las actividades en las que hemos venido hablando son necesarias para la normativa. Las empresas de ingeniería tenemos contempladas. La primera de ellas, la que tenemos de dos, con unas clasificaciones que tienen registro. Hay que hacer modificaciones específicas, que a lo mejor pues, hacer una mención a las revisiones de seguridad como el elemento de manera preventiva podemos atacar los problemas antes de que podemos trabajar sobre soluciones de manera mucho más eficiente, pero son mucho más eficientes. Para ello hay instaladas, o debería haber instaladas, o se deben instalar elementos de detección de las partículas en general
sesiones para las que tenían que tener usos pueden ver que las geometrías son diferentes, pero tenemos casos, una de las sesiones en la pantalla, que tiene características geométricas que nos podemos aplicar más. El segundo de los ejemplos nos va a pasar desde la empresa TPF. No voy a entrar en mucho detalle porque hoy tenemos una presentación específica de continuación de la administración de cárceles, pero no debería dejar de comentarlo porque pueden ver que es un estudio de la Comisión de Seguridad y Evaluación de Documentos para tres titularidades principal, que se canalizó a través de la legislación policial de cárceles y después estrictamente porque la normativa que debe realizarse para trabajos para estos elementos. Tenemos un ejemplo característico que puede enseñar a las entidades locales qué es lo que se necesita hacer, es este. Me quiero dar una realización específica. El siguiente ejemplo es una presa situada en la cooperación hidrográfica de Ebro, una presa de pequeño tamaño, centenario, que cumplió el año pasado, en el 2024, 100 años desde su puesta en servicio. Está utilizada como para producción biométrica, está profesional, y que a raíz de su clasificación como categoría E, una serie de problemáticas en conclusión. La dimensión había sido que la medida de la presa era insuficiente para los caudales, para salvar los caudales con kilómetros de torre de 2 años, la actividad ordinaria del proyecto y sus limitaciones de la vida extraordinaria de la administración de agua, a lo que se unía una serie de filtraciones que se producían en los diferentes implantaciones. Entonces, de manera preventiva, profesionales elaboró un proyecto para estas tareas de mantenimiento y reparación antes de que el problema fuera. Se ha hecho, se ha proyectado por parte de la organización lograr una mayor estabilidad del cuerpo de presa con unas cimentaciones a base abajo complementarias para garantizarlo, la transformación de la línea B en un cable de puesta fija, movilizando elementos metálicos y cambio por el lado, eliminando superestructura metálica encima de velocidad flujo, de manera que se garantice el estado de este caudal de retorno, realizando diferentes inyecciones para mejorar la impermeabilidad. Vamos con el cuarto ejemplo. Este ejemplo es un trabajo hecho en mi casa, en Intexsa. Es diferente. El procedimiento que ponemos en la palestra. Diga una balsa, entonces al ser una balsa no estaría en el ejemplo de normativa que hemos mostrado esta mañana, pero vais a ver que el trabajo, el análisis y los resultados son determinados y son también los procedimientos de cálculo, lo que es significativo. Esto será otro elemento de carga que era más bien el servicio de arquitectura a la estación de Sierra Nevada y que acabamos a las curvas de Sierra Nevada. Esta pequeña balsa tuvo como apoyo para la producción de nieve. A raíz del trabajo de la Junta de Galicia se vio que tenía un caso de una categoría de tipo A. Hay que ver la balsa, que una de las cosas que hacemos es cosas para la formación de la norma basada. Se tuvo que armonizar toda la necesidad por las rotaciones, una cosa realmente pequeñita en periodos extremos como una balsa en muy poco tiempo, y se determinó que sucedía para un periodo de retorno de 1000 años de la vida ordinaria y 10.000 años extraordinaria que formaba para una empresa de esta categoría y de esta tipología de material. Y aunque el resultado que nos dio era que la balsa, la verdad es que fluía de una manera algo ajustada, se dieron tomar unas
determinaba un caudal con exploración, no de más jugada, pero de utilizarse, críticos de la presa, no de generarse, para sus mantenimientos, encontraron experiencias y investigaciones de seguridad más conocidas. Entonces, a raíz de las evaluaciones de seguridad, la comisión de seguridad que se ha ido realizando, se vio que había que hacer una inversión significativa para ponerla al día y cambiar los estándares. Entonces, a raíz de estos puntos y de alternativas, la que se lograron. Entonces, actuar en la presa, haciendo todas las medidas de regulación que hacen falta para la vida, o y la alternativa resultante. La fecha de ellas fue además de que su uso inicial no dejaba de tener sentido, pues no existía 30 de noviembre. El domingo, cuando pensaba que no iba a hacer nada, pero se desactivó el lunes. Hoy quise hacer de nuevo. Pero quiero que tú puedas hacer otras clases también. Hay que hacer cuando se actividades secuenciales, como determinado, para garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y una afección de ley que busque al final restaurar causas y soluciones. Asegurar en esta presa, una de las alternativas que decía es que la concentración del vaso era superior al 50%, los logros que estaban en el vaso por las propias características del acuerdo, porque la minera presentaba Pero ellos por nosotros pagan como 200. Es lo que les costamos. No pagan un porcentaje. Por lo que ella pesaba, pero nosotros estamos viendo la presentación, contribuyendo a que Iberia, como la plataforma que puede utilizar los titulares de pequeñas empresas para que su propio edificio sea una empresa de seguridad en particular, lo hagan a través de Iberia, para ponernos nosotros en su servicio, ¿no? Es decir, las motivo para un necesidades que puedan trabajo tener y para colaborar con prácticas de la ustedes Ramona. en Yo creo este que trabajo tan importante para la seguridad pública de los ciudadanos y también de la opinión de los ciudadanos. Gracias.